Bueno, vamos a empezar ya la jornada. En primer lugar, os queremos dar gracias a todos por estar hoy aquí, tanto a los asistentes como a los ponentes, aquí y en casa. Las jornadas de hoy ya llevamos varias promociones haciendo las jornadas de empleo de farmacia, del grado en farmacia, e intentamos seleccionar algunas salidas profesionales que no conocéis tanto para que sepáis la versatilidad de salidas que tenéis relacionadas con el grado. En primer lugar, van a intervenir los compañeros del Observatorio Ocupacional y de Alumni UMH, y luego ya pasaremos a las ponencias de los que van a intervenir esta tarde. Entonces, cuando quieras, te cedo la palabra. Vale, pues bueno, lo he preparado así un poco para que lo tengáis de manera como en papel, para que lo podáis ver. Y bueno, yo estudié farmacia en la Universidad Miguel Hernández, la promoción del 2005, hace prácticamente nada, soy una jovencita. Y bueno, estuve los tres primeros años cuando acabé la carrera, nada más acabar la carrera, estuve en oficina de farmacia, que el trabajo lo encontré en el Observatorio Ocupacional, todo hay que decirlo. Y bueno, pues en el 2013 me lancé a hacer el máster en industria farmacéutica en Madrid, del CSIC. Entonces, bueno, pues desde el 2013 hasta ahora he estado en el departamento de calidad y he ido pasando, bueno, pues desde becaria, luego pasé a técnico, luego ya pasé a un puesto de responsabilidad en Galenicum y en enero de este año empecé como directora técnica en Moderna Biotech y aparte colaboro como profesora en ESAME, que es otra escuela que imparte un máster de industria. Bueno, para que os hagáis una idea, dentro de todas las salidas que tenéis en farmacia, tenéis la posibilidad de oficina de farmacia. Para los que tienen farmacia, pues es una salida que evidentemente es ideal. Para los que no tienen farmacia, como era mi caso, pues está ahí y es un trabajo que es muy bonito. Pero bueno, a mí sí que es verdad que me faltaba un poco más, pero no veía claro lo de irme a Madrid. Entonces estaba ahí dudando que sí, que no, y me lancé. Es una pasada, creo que en la carrera de farmacia no se ve suficiente la parte de industria farmacéutica. En quinto, con Galénica sí que se ve un poco, pero bueno, toda la parte de los departamentos, todo lo que hay antes de que el medicamento llegue a la oficina de farmacia es en lo que, digamos, son las que son mis funciones a día de hoy. ¿Y qué hago en Moderna? Yo, pues bueno, Moderna, como sabéis, está en Estados Unidos, es una empresa americana, pero tiene plantas de fabricación subcontratadas, que esto lo he puesto aquí, plantas de fabricación subcontratadas, como por ejemplo Rovi. Entonces, Moderna es un titular de autorización de comercialización que lo que hace es comercializar el medicamento con su nombre, pues como conocéis, Mylan, Normon, MSD y demás. Y luego están las plantas de fabricación que son pues las que se encargan de, normalmente los titulares de autorización de comercialización ya no suelen tener plantas bajo su nombre y subcontratan para que se les vaya haciendo los medicamentos que ellos tienen registrados. Mi rol es certificar cada lote que se fabrica en todas las plantas que Moderna tiene subcontratadas para el mercado tanto europeo como para el resto del mundo. Nosotros ahora mismo estamos liberando lotes para Serbia, para Seychelles, para Turkmenistán, para Europa, para Perú. ¿Y en qué consiste mi trabajo? Pues al final el trabajo en industria, en la mayoría de casos, es un trabajo que es de ordenador. Tiene visitas a las plantas, puedes auditar plantas, tiene la parte de control de calidad y la parte de garantía de calidad, que sería la mía, es asegurar que lo que se comercializa, o sea, digamos que hasta que llega a los centros distribuidores, cumple con lo que está registrado. Entonces, estos chequeos se hacen documentalmente, se hacen con el certificado de análisis que te llega de la planta de fabricación. En el caso de las vacunas hay un paso más, que es, al ser medicamentos biológicos, tiene que llegar un protocolo de una tercera, como un tercer análisis de un laboratorio que está en la Unión Europea, y toda la documentación relativa al lote de la parte de fabricación, que cumplan los controles en proceso, que esté todo dentro de los parámetros registrados y demás. La parte buena que vosotros tenéis ahora mismo, que gracias a la pandemia, el máster que yo hice, vosotros lo podríais hacer, si os llamase la atención, lo podríais hacer a distancia. Existe, en CSIC no lo sé, pero en ESAME sé que existe la opción de hacerlo en remoto. Y la otra opción buena también es que si dices, bueno, pues yo estoy en Alicante, o yo es que soy en mi caso, yo era de Elche y yo no me quería ir de Elche.
pues existe la opción del teletrabajo en muchas de las empresas. Mi trabajo ahora mismo es 100% remoto. Viajo, la semana pasada estuve en París y esta semana me voy a Londres, pero mi trabajo es 100% en casa, no requiere presencialidad en ningún sitio. Entonces, se os ha abierto una ventana que es muy interesante para vosotros porque al final, bueno, pues te permite jugar y ver más salidas de lo que es la parte de la oficina de farmacia. Mi consejo personal y profesional. Bueno, pues como ha comentado el compañero anteriormente, LinkedIn es súper importante, los contactos son súper importantes y luego pues la motivación o la aspiración que tiene cada uno. Yo estoy segura que ahora mismo hay muchas optativas a las que podéis optar para ver un poquito más de industria farmacéutica. Yo os he dejado aquí mi correo y LinkedIn para que me preguntéis cualquier cosa que tengáis dudas o al respecto, los que estáis a lo mejor en los últimos años que dices, ay, es que no sé si tirar por aquí o tirar por allá, sin problema, me podéis contactar y yo os cuento más en detalle porque al final en 15 minutos es difícil contaros como la experiencia o horarios o tal. Al final os puedo dar un poco más de detalle, pero estáis en una carrera que tiene muchísimas salidas y que cero paro. Entonces, tenéis que encontrar un poco lo que más os guste y poneros a trabajar a tope. Y otro consejo es el tema del inglés, fundamental. Yo cuando hice el máster nos dijeron que en el sector farmacia quien no tuviese inglés era un discapacitado laboral. Y yo pensaba, qué tontería. Pues sí, es básico. Entonces, en paralelo, mientras estáis con técnicas analíticas o con botánica o no sé con qué asignatura estaréis ahora mismo, os animo a que le deis caña en inglés porque es, vamos, va de la mano con el trabajo. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda que me queréis hacer o es moderna, cómo puede ser que esté en Europa o cómo funciona, adelante. Creo que como Silvia está en el aeropuerto, vamos a aprovechar directamente. Si le queréis hacer alguna pregunta a Silvia en vez de al final. ¿Alguna duda, algo que queráis que os haya llamado la atención, aunque os parezca una tontería de pregunta? ¿Cuánto duraba el máster? Se pregunta por la duración del máster. Pues yo lo empecé en noviembre y lo acabé en junio, las clases. Sí, es como si fuese un curso académico y luego tienes que presentar como el trabajo de final de máster, pero que eso ya lo haces tú, no requiere que especialidad en las clases y demás. Y el máster, las clases son por las tardes y vas haciendo como trabajos como una vez al mes. O sea, no son másters que requieran exámenes y demás. Es más tiempo que lo que es el estudio. Vas viendo todos los departamentos que tiene la industria farmacéutica, que son tipo, pues, la parte de garantía de calidad, la parte de registros, la parte de la parte de galínica también se ve mucho, validaciones de procesos. Entonces vas aprendiendo mucho lo que digo, la parte de antes de la fabricación del medicamento como tal, la industrialización, antes de lo que es la parte de la oficina de farmacia. Y luego en la parte, en Alicante, es que hay mucha industria farmacéutica que es desconocida, pero sí que hay bastantes laboratorios, salen becas y puedes combinar la beca por la mañana y el máster por la tarde, que es como lo hice yo. ¿Alguna duda más que le queráis preguntar? Bueno, de momento no hay más preguntas. Yo por aclarar lo del máster, el máster, ¿puedes comentar el precio? Porque como sé que cada máster tiene... Pues a ver, cuando yo lo hice, a mí creo que me costó por los 11.000 euros, pero lo bueno, puedes pagar a plazos, existen las becas, tienes muchas opciones y sí que es verdad que a mí lo que me dijeron era que una vez que tú haces el máster y como al año la inversión se ha amortizado. Y yo, venga, sí, pues sí. La realidad es que yo lo hice en el 2013, recesión de crisis, y aún así, o sea, no... Es que, y el examen sí que es más barato. Porque compañeras mías, yo luego las conocí y me dijeron, no sé, a mí me costó como 9.000. Y yo, mira, qué suerte. Sí. Y luego también, que no lo habéis preguntado, pero es muy importante, con lo que estás comentando ahora, Silvia, es en relación a dónde haces las prácticas en el máster. ¿Qué tipo de empresas te dan la opción de realizar en alguna empresa prácticas dentro del máster?
tienes una bolsa de trabajo y lo que haces es cuando tú entras en el máster, ya te meten en esa bolsa de trabajo de las prácticas y ellos te van presentando tu currículum. Evidentemente, como en tu currículum no hay nada, solo pone farmacia, que has estudiado farmacia, pues te cogen. O sea, en la primera empresa que sueles ir, te suelen coger, que todos mi entorno en la primera les cogieron. Ahí sueles estar, pues a ver, 6 meses de beca estás y luego en la misma empresa te ofrecen el contrato ya con tu salario anual normal y corriente o te vas cambiando. Pero hay mucho movimiento. O sea, ahora mismo es alucinante. O sea, yo estaba muy bien en Galenicum, lo de Moderna fue como si se me apareciese un ángel, porque fue como... Pero es que hay una cantidad de trabajo alucinante en la industria farmacéutica ahora mismo, con condiciones muy buenas, con horarios muy buenos, con opciones de teletrabajar, con opciones bueno, al final yo, por ejemplo, desde que entré en Galenicum, me he recorrido medio mundo porque a mí me encanta viajar y si viajo por trabajo, pues también. Yo he estado en la India, he recorrido media Europa y son trabajos que te dan mucha posibilidad de crecer tú profesional y personalmente. Como que el techo te lo sueles poner tú en las empresas en la industria farmacéutica. ¿Alguna duda? Bueno, Silvia, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente. Creo que hay una pregunta. Ay, perdón, dime. ¿Cuáles son los requisitos de este máster? De acceso, para acceder. Sí, los requisitos para acceder al máster. Vale, lo que te piden es tener la carrera terminada. Si no la tienes terminada y te queda, por ejemplo, una asignatura, porque, pues imagínate, el máster empieza en octubre y a ti te queda una que te la quieres sacar en diciembre, en la última convocatoria. Te dejan, siempre y cuando acabe el máster, tú tengas el título de licenciada en farmacia, rellenas como una solicitud de preinscripción y te llaman para hacer una entrevista. Y haces como una entrevista un poco pues, te preguntan cuáles son tus motivaciones, tal, pero no hay ningún problema. Lo que sí que es cierto que cuando yo me apunté en mayo y no había plazas. Y entré como en el segundo grupo, en el tercer grupo. Entonces, si estáis en el último año y lo tenéis como en mente, es importante que lo decidáis. Yo por eso os he puesto mi correo, porque si queréis, vamos, os aconsejo, os digo que estamos ahora mismo en mayo, pues bueno, vamos justos. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Y dónde puedo hacer esta solicitud? Preguntas, ¿dónde puede hacer la solicitud para la que acabas de comentar, para el acceso al máster? En la página web de las escuelas, del SAME o del CSIF. Yo si quieres escríbeme por correo y te lo mando. Vale, sí, lo hará. ¿Alguna duda más? Pues muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Le mando a Abel la presentación. Vale. Encantado de estar aquí, agradecer a Abel, a la parte del observatorio y a Salu, mi antigua generación de pesadillas con farmacología, por haberme traído hasta aquí. Y nada, estoy encantado de compartir mi experiencia, ¿vale? Lo mismo, para LinkedIn o cualquier consulta que queráis hacerme, el LinkedIn es fácil, es mi nombre, ¿vale? José Luis Mojica Aracil, y este es mi correo personal. Y bueno, pues vamos allá. Así a modo de resumen, lo primero es decir que, bueno, yo nada más terminar, mi familia me decía que tuve una flor en el culo, ¿no? Como aquel que dice, porque, bueno, lo primero fue hablando con mi prima, que acababa de terminar farmacia y me dijo, estate pendiente de LinkedIn, créate LinkedIn, me dijo, y estate pendiente de Ligi, creo que no tiene pila, pero bueno, porque esta empresa, bueno, tiene una política muy interesante para vosotros cuando acabéis, que es contratar a gente junior sin experiencia. Entonces les hacen la formación, los exprimen los 2 años en contrato de prácticas. Eso sí, en la entrevista ya te dicen que no tienes posibilidad de quedarte, que son los 2 años de práctica y te vas. Pero bueno, para meter la cabeza y sobre todo para hacer currículum viene brutal, porque Ligi es, bueno, una multinacional y además en temas de calidad, que es donde el papel del farmacéutico está más involucrado. Bueno, es una referente, ¿vale? En el top 3 mundial, ahí está Ligi.
Entonces, nada, estuve año y medio allí como técnico de garantía calidad junior, pues aprendiendo con funciones así más básicas, revisión de lotes, para que luego los liberase el director técnico de turno. Y ya cuando estaba próximo a que se me terminasen esos 2 años, dije, quiero volver a la tierra, que se está muy bien en Alicante. Y bueno, tuve suerte de que me cogieron en Centrum, que está aquí en Alicante, en la Florida, por carretera de Ocaña. Juan Laborda sigue dando clase aquí. Sí, pues Juan Laborda, que es el director técnico de allí, lo veréis en Galénica 1, imagino. Y bueno, estuve allí 3 años, empecé como técnico de garantía calidad, ya me quitaron la palabra junior, ya tenía más experiencia y luego, pues a los 9 meses o así, me ascendieron a director técnico suplente, ¿vale? Y bueno, nada, luego ya me contactaron por LinkedIn, una consultora de recursos humanos, una cazatalentos, como queréis llamarlo, que tenían un proyecto muy interesante en Murcia, un proyecto muy chulo que se llama Lineo Health, es sobre cannabis medicinal en España. Y bueno, empecé como rol de ya responsable de garantía calidad y desde hace 3 meses ya director técnico titular. Entonces, os lo ha dicho Abel, os lo ha dicho también Silvia, el inglés es fundamental. Yo sinceramente creo que no había entrado en el Iligi & Company si no hubiese sido por el inglés, ¿vale? O sea, una vez acabáis, todos tenéis lo mismo en el currículum, graduado en farmacia, entonces tenéis que buscar ese elemento diferencial, que digan, al menos voy a entrevistar a y daros la oportunidad. Entonces, bueno, aunque esto es el resumen, donde realmente empezó fue aquí. Me fui con este señor, con Adrián y 2 compañeras más. Nos fuimos con la beca Erasmus Plus a Leeds, a Reino Unido, a hacer prácticas en oficina de farmacia. Y bueno, la verdad que la beca Erasmus Plus, comparada con la beca que os ha comentado Abel de Santander, era de risa. A nosotros nos daban, no sé si 300 o 400 euros al mes y suerte. Entonces, bueno, la ciudad está súper chula, ¿vale? Es la segunda ciudad con la universidad más grande de Inglaterra, o sea que hay ambiente. Y así, a modo de aconsejar para buscar una farmacia que os pueda meter a hacer prácticas y que esté interesada, esto es la dirección de contacto, ¿vale? De la que encontramos nosotros. Nada, escribiendo al email, comentándoles un poco la situación, que es para hacer un programa de internship, 3 meses, lo que sea, y nada, ya tienen experiencia previa, ¿vale? Y nada, la verdad que es súper recomendable. Súper recomendable. Antes de irme dije, voy a sacarme el B2 para irme un poco preparado, luego pasé los 3 meses y ya pues cuando volví dije, voy a aprovechar y me apunto a academia para sacar el C1 y ya os digo que fue una buena ayuda para abrir las puertas. Entonces, bueno, pues en industria farmacéutica, bueno, además de que hay muchos más departamentos donde el farmacéutico es perfectamente apto, yo creo que garantía de calidad es como el más idóneo, ¿no?, para todos nosotros. Es un departamento súper multidisciplinar, tienes que estar metido en todos los fregados. Tienes que mantener esa balanza de el director de la empresa quiere que produzcamos más, y yo lo que quiero es que aunque produzcamos más sigamos cumpliendo las normas, porque al final recordemos que esto va a los pacientes. En mi caso, aunque sea cannabis, lo llamamos pacientes también, ¿vale? Y entonces, bueno, también el papel de garantía de calidad es el generador de ideas, de cómo puedo apañármelas, si ha habido esta desviación, cómo consigo salvar este lote, cómo aseguro que la calidad del lote no se ha visto impactada. La verdad que es chulísimo, ¿vale? También, ¿qué os voy a decir? Si es lo que he hecho yo. Y bueno, ya dirección técnica, pues básicamente lo que ha dicho Silvia anteriormente de Moderna, son los responsables de certificar cada lote que sale al mercado. Como son ellos los que firman, además de tener responsabilidad porque pueden llevar a la cárcel, son los dueños del proceso de fabricación, la máxima autoridad, son los que toman la última decisión, suelen estar con la unidad de calidad a su largo, una parte control de calidad más laboratorio y otra garantía de calidad, que es todo esto normativo,
y en el Real Decreto establece que es exclusivo del personal farmacéutico. Ahí hay una frase un poco tricky de también pueden acceder personas relacionadas con el ámbito de salud si tienen estas asignaturas, pero es mentira, solo accede personal farmacéutico. Y bueno, pues otras opciones de industria donde encaja el farmacéutico, en quality control, laboratorio, asuntos regulatorios, para todo tema de registros, marketing, ventas, producción, cumplimiento, bueno, hay un montón, ¿vale? Entonces, lo que os diría, ¿cómo podéis empezar? Con el inglés. Luego, teniendo una vez el inglés, conseguir, ya sea por contactos o por estar en el momento justo, en el lugar adecuado, una beca, un contrato de estos en empresas top que requieran un perfil junior sin experiencia, que os aporte un buen renombre en el currículum para que luego os facilite las puertas cuando se os acabe ese contrato junior. Y en mi caso, bueno, yo tenía intención de hacer el máster en industria, pero como entré en la empresa esta en Ligi y además me pusieron en turno de tarde, se me hizo imposible apuntarme al máster porque coincidía. Entonces lo que hice es hacerlo después y la verdad que lo disfruté, yo creo que fue la mejor opción porque, bueno, ya iba y sabía sobre lo que me estaban hablando y me permitía profundizar más sobre todos los aspectos y retener más al detalle que en un concepto general sobre qué es una desviación, por ejemplo. Y sobre todo, que estéis dispuestos a salir de vuestra zona de confort. Si os tenéis que ir a Madrid, como Silvia, como yo, un periodo, siempre podéis volver. Lanzaos al vacío, no va a pasar nada malo, no se va a acabar el mundo. Y si os equivocáis, es donde más vais a aprender. Si esto no funciona, pues el máster en industria farmacéutica, con prácticas en empresas grandes y ya de ahí ir rodando. Entonces, bueno, en Lineogel lo que hacemos es una empresa muy joven, ¿vale? Se creó en 2016 a raíz de Alcaliber, que es la líder española en productos narcóticos y estupefacientes. Y bueno, pues montaron este proyecto. Entonces, en 2016 ya Alcaliber, en 2018 dijeron vamos a cambiarle el nombre, ahora se va a llamar Lineohealth. En 2018 pasó la auditoría de certificación en normas GMP por la agencia. El certificado se lo dieron un año después porque dijeron, estáis un poco verdes todavía. Y bueno, yo entré en diciembre de 2020 y el año pasado la verdad que fue muy motivador porque conseguimos el certificado de normas tanto para el área de laboratorio y control de calidad como para la parte de producción, ¿no? Es una empresa con unas expectativas de crecimiento brutales, no nos aburrimos, hay 1000 proyectos y más en este mundo que cada día cambia y van saliendo cositas nuevas y te tienes que adaptar o mueres. Y bueno, estamos en Balsa Pintada, un pueblecito de Murcia, 5 hectáreas de instalación, ¿vale? Que tienen 2 invernaderos enormes y 2 plantas de producción. Y bueno, además del laboratorio, pues eso, tenemos 2 zonas de procesado del producto, ¿vale? Que a la flor lo que hacemos es, bueno, cuidamos el cultivo por medio de unas normas estándar. Y luego lo que se le hace es un recortado de la flor, quitándole las hojas y tallos, se deja secar y cuando cumple los niveles de humedad de farmacopea ya lo empaquetamos y se envía a Alemania, Israel, Reino Unido, aquí todavía no. Y nada, estas son fotos de allí de la instalación, ¿vale? Esto es una sala de invernadero, bueno, una parte de una sala de invernadero y tenemos como 20 salas para que os hagáis una idea. Y bueno, este es el aspecto que tiene la flor ya cuando estén las bandejas de secado y este es el aspecto final de cómo se manda a los países destino, ¿no? Para los pacientes. Y bueno, aquí va mi frase motivadora para todos vosotros, que ya os he dicho antes. Mantente abierta a lo desconocido, porque allí vive la oportunidad. Y eso, lo que os he dicho. Si os equivocáis, no va a pasar nada y es donde más vais a aprender. Y nada, muchas gracias. Enhorabuena al observatorio por la labor que hace. Enhorabuena al observatorio por la labor que hace. Tenéis una joya, aprovecharla y usarla. Y enhorabuena a vosotros porque, pues por haber elegido esta carrera y porque os va a encantar y es fantástica.
Y ahora sí, me despido. ¿Preguntas? Sí. Querría saber, que explicaras un poco más pues, dónde estaba la empresa esta Ligi y cómo fue específicamente que contactaste con ellos para aplicar pues eso al puesto de junior ese que nos has explicado. Vale, pues Ligi está en Madrid, ¿vale? Está en Alcobendas, a 10 minutos de Madrid. Y bueno, esto surgió porque eso, mi prima acababa de terminar, bueno, había terminado 5 años antes, farmacia, ¿vale? Y ella empezó igual. Le salió una oferta de estas junior en Ligi, ella como visitadora médica aquí en Alicante, que también es buena opción si os gusta el tema de ventas, comercial y todo esto. Y yo pues por casualidades de la vida, en cuanto me lo comentó, me metí en LinkedIn y es que a la semana había salido una oferta justo de garantía de calidad. Apliqué a esa oferta, me dijeron que no, y dije, vaya mierda. Y 3 meses después salió otra oferta y dije, ahora no se me escapa y nada, y sí, ahí entré. Y había, bueno, no sé, has dicho que en tu caso no, que tenías el trabajo por las tardes y que no pudiste apuntarte al máster. ¿Sabes si era posible compatibilizar tanto el trabajo como el máster? Totalmente. Si te lo permite el turno, sí. Ya te digo que esta multinacional top, ya si empresas grandes tienen 2 turnos, incluso 3, de que no paran, solo paran el fin de semana. Entonces depende del turno que te toque. Yo estaba de tardes y el máster era de tardes. Nada, hombre. ¿Más preguntas? Sí. Yo quería hacer un comentario al hilo del inglés que ha salido en la primera y ha salido en esta segunda. Supongo que conocéis el programa IBIS, ¿verdad? En la universidad hay un centro de idiomas, ¿vale? En la Fundación UMH hay un centro de idiomas y ese centro de idiomas, entre las cosas que tienen el programa IBIS. El programa IBIS es un programa de inglés que para vosotros es gratuito. O sea, de forma gratuita podéis llegar hasta el nivel C1-2, o sea, el segundo curso del C1 tiene hasta ese nivel y lo podéis hacer de forma gratuita. Es básicamente online, aunque hay también clases presenciales, no sé decir si es una semanal, no sé ahora mismo las opciones, pero básicamente, o sea, prácticamente todo lo puedes desarrollar a tu nivel, a tu ritmo, y además tienen clases presenciales y posibilidades de conversación, etcétera. Aprovechadlo porque es que es gratuito. Cuando seáis alumni también podréis seguir teniéndolo, pero cuando seáis alumni vais a tener menos tiempo, aunque os cueste creerlo ahora mismo. De verdad. Incluso más de lo que podéis estar ahora. Y sé que ahora es una época complicada porque estamos en mayo y estoy empezando los exámenes, pero de verdad que luego no tenéis exámenes, pero hay otras cosas. Y luego otra cosa, has dicho que estabas en LinkedIn y te buscaron y todo, ¿no? O sea, sí. LinkedIn. Está fundamental. LinkedIn. Que no hace falta que lo hagáis esta tarde, que vamos a acabar un poco tarde, pero mañana. Y bueno, esto se me ha pasado a decirlo, pero hace poco ahí en Lineo Health en Murcia aprobaron el programa de becarios, o sea que sentíos libres de contactar conmigo y yo lo gestiono, ¿vale? ¿Alguna pregunta que queráis hacerle? Bueno, yo sí, relacionado sobre todo con la empresa Lineo, no sé si conoces, no es un máster, es un curso de experto, no sé cómo le llaman, que ha sacado la UMH hace poco relacionado pues, con los usos medicinales del cannabis, que no sé si lo conocías. Que estás tú metida, ¿no? Sí. Que si sería interesante, pues si nos interesa este campo de eso de los narcóticos o de medicinal, si recomendarías, o no sé si lo conoces bien. A ver, no lo conozco de haberlo estudiado yo, pero sí que tienes a una alumna que está en mi equipo, Vale. María de Gracia González, apruébale. Y sí, obviamente es interesante, o sea, en un mundo tan nuevo y que no se sabe nada y que la mayoría de las industrias que están saliendo son de voy a pasármelo bien y esto es jauja, pues realmente conocer las características del producto para una empresa seria siempre le va a ayudar. Claro.
está más, ya intervengo yo por Sí. alusiones, está más enfocado, o sea, el objetivo de hacerlo era por un poco lo que acaba de comentar José Luis, que es por intentar darle más prestigio al uso, porque se ha desvirtuado un poco al uso medicinal del cannabis. Sabéis que bueno, la planta tiene muchos componentes, muchos compuestos, y sabéis ya, o sabréis a lo largo de la carrera, que un tanto por ciento muy elevado de los fármacos que se comercializan hoy en día vienen de plantas, el ácido acetilsalicílico, etc. Entonces, a nivel mundial hay como un debate en torno al uso medicinal del cannabis, que es directamente la planta, o extraer compuestos de esa planta y hacer un medicamento y comercializar por la vía regulada del medicamento. Entonces el título lo que te proporciona es esa información, no el uso del cannabis medicinal como planta entera, sino aislar los principios activos, que es lo que se sabe de toda la información. Y luego tiene una parte también legal que se va cambiando, porque hay países que sí que permiten que se utilice con fines medicinales, otros que no, etc. Entonces es bastante completo. Que eso te abra las puertas a que te contrate una empresa, puede que sí, porque tienes algo añadido, y sé que también hay personas de las que se han interesado que ya están dentro de la industria y es para formarse también, pero tampoco es imprescindible. O sea, si Y luego yo, relacionado con esto, te quería hacer una pregunta. Sí. Las plantas, cuando la mandáis, ¿ellos extraen de ahí principios o la usan tal cual? La usan tal cual. Vale. En Alemania, Inglaterra Sí, porque cada país e Israel. tiene- Israel sí que están aquí. Sí. En todos los sentidos. Sí. Sí que tenemos el proyecto de hacer nosotros las extracciones y los extractos, Sí, pero todavía no habéis empezado. pero todavía no, está para finales de este año, el que viene. ¿Alguna pregunta relacionada con...? Bueno, yo te quería preguntar en qué consiste tu día a día de trabajo. Bueno, es que justo esta época llevo trabajando desde el domingo pasado y me va a durar hasta el viernes que viene, así non-stop, porque justo la semana que viene tenemos a la agencia ahí en Murcia, ¿Para qué? porque nos queremos autorizar como producto ya terminado. Sí. Ahora mismo somos principio activo y bueno, ahora es la auditoría ya el culmen, ¿no?, de la historia de Lineo, y estamos que no damos abasto. O sea, preparando toda la documentación que os... Sí. Validaciones por todos lados, desviaciones, todo. Al final, a ver, es muy chulo este ámbito porque es intentar tratar a la planta de cannabis como si fuese un omeprazol o otro producto de síntesis química, y dices, no tiene ningún sentido. Pero es muy bonito y es muy chulo eso, manejártelas para ver el resquicio de la norma y decir, por aquí. A ver, aprovechando el comentario, Sí. el Adrián, que expondrá ahora después, él hizo la tesis sobre el uso del cannabidiol en el trastorno por uso de alcohol, que es un compuesto de la planta. Entonces sí que hay mucho ya avanzado dentro de ese área. Luego, si quieres, ya apuntas tú algo más. Pero A nivel usuario. va variando, o sea, lo que es el tipo de trabajo es bastante dinámico y va variando un poco en función de... Es súper dinámico. O sea, tiene detrás a un fondo de inversión súper potente, que es el fondo de inversión Torreal de Juan Abelló, y el fondo GHO británico, que sí, es bestial. Entonces, tienes mucho soporte financiero detrás, pero también, si te estoy dando esto, te voy a pedir esto. Sí. Entonces, pues eso, es muy chulo, pero mucho trabajo, ritmo fuerte. ¿Alguna curiosidad que queráis preguntar? ¿No? De todas maneras, luego al final volveremos a... Lo ha comentado también Abel antes, estoy cursando el nanomáster de gestión de equipos y liderazgo, y todas estas habilidades organizativas, de comunicación, inteligencia emocional, son maravilla, ¿eh? Son maravilla y súper recomendado. Y esto lo hace sin comisión, ¿no? Sí. Luego hablamos. Luego la vida. Vale, voy a dejar de presentar.
Bueno, ahora pasamos con la siguiente ponente, que es Remedios. Ella es, su especialidad es Clinical Site Expert in Oncology. Me lo apunto para revisarlo. Y nada, simplemente comentaros un poquito mi experiencia y cómo he llegado a la posición que tengo ahora mismo, que es Clinical Site Expert en Oncología en Novartis. ¿Vale? Novartis es un laboratorio internacional suizo que probablemente os pueda sonar. Y os dejo mi correo electrónico, súper importante LinkedIn, creo que lo han dicho todos. Ahora mismo te contactan directamente para ofrecerte trabajo desde ahí, así que os animo a que lo tengáis al día y empecéis a contactar con gente de la industria si os gusta justo esta salida. ¿Vale? Os voy a contar un poquito cómo he llegado hasta aquí. Como os ha dicho Salu, estudié farmacia un añito antes que ella y... Es que por algún motivo no nos pasa la diapositiva. ¿No os pasa? Ay, no. Perdonad, a ver si consigo... Decidme si veis que se mueve o no. No, puedes intentar dejar de presentar y le vuelves a dar a presentar. Venga. A ver si así... Vale, perfecto, voy para allá. Igualmente os la compartiré también, como ha hecho Silvia. A ver, vamos a ver si ahora... Vale, ahora me decís si podéis verla. Vale, ahora sí que la vemos. Aparece mi nombre. Aparece tu nombre, sí. Vale, perfecto. Pues como os comentaba, ahí tenéis mi correo. Si tenéis alguna duda, alguna curiosidad, vamos, libres de escribirme. Yo encantada. De hecho, creo que ya algún alumno se ha apuntado al máster y se viene para Madrid. Así que, vamos, que cualquier duda que tengáis, libres. Os cuento un poquito mi trayectoria. Yo hice las prácticas tuteladas en el Hospital de San Juan, en el servicio de farmacia, y tuve la suerte de que me ofrecieron una beca, que estuve aproximadamente unos 3 años, haciendo farmacocinéticas de antibióticos, nefrotóxicos y ototóxicos, ¿vale? Ahí ya me picó un poquito la curiosidad en cuanto al tema de investigación. A la vez, pues trabajé en oficina de farmacia, en periodos cortos. Y bueno, yo seguía curiosa y empecé a explorar pues otras posibilidades, sobre todo orientadas a la investigación, como os he dicho. Entonces empecé a explorar el tema de la industria farmacéutica y vi pues un montón de salidas profesionales. Ahí podéis dedicaros, como ya bien han comentado los otros compañeros, a ventas, marketing, si os gusta justo ese departamento. En departamento médico no solo hay médicos, también hay farmacéuticos, ¿vale? Calidad, como los compañeros que acaban de exponer, farmacovigilancia, asuntos regulatorios y la investigación clínica, que es donde yo estoy trabajando, ¿vale? Donde llevo ya 12 años. Os cuento un poquito cómo llegué hasta ahí. Investigación clínica me refiero a ensayos clínicos ya en humanos, ¿vale? Cuando el medicamento quiere probarse ya en personas, en pacientes, ¿vale? Yo sí que me tiré la manta a la cabeza y me vine a Madrid a hacer el máster, el mismo que hicieron, creo que ha sido Silvia, la compañera anterior, en CSIF. Como os ha comentado, hay más academias y los precios pues rondan los 12.000 euros aproximadamente, que creo que lo habéis preguntado por ahí. Este máster sí que te ofrece prácticas en un laboratorio, tiene su propia bolsa y os van a ofrecer aproximadamente unos 6 meses de prácticas en el departamento que queráis, ¿vale? Yo estuve 1 año y medio en el laboratorio que me ofreció las prácticas porque me las ampliaron, en el departamento de asuntos regulatorios, que es el departamento de registro, que está siempre en contacto con la Agencia Española del Medicamento o la Europea, ¿vale? Para registrar los fármacos. Como a mí me picaba la curiosidad y me gustaba más el trabajo de campo, de estar en el hospital con los médicos, viendo cómo funciona ese medicamento en los pacientes, me fui a otro laboratorio como monitor de ensayos clínicos, ¿vale? A día de hoy existe un máster en concreto, que es el máster de ensayos. También hay
másteres específicos de marketing, incluso de departamento médico, ¿vale? Porque que de industria es como más general, abarca todos los departamentos, ¿vale? Entonces, salté a otra empresa que se llama CRO. Las CRO son como una especie de subcontratas que dan soporte a los laboratorios farmacéuticos en las tareas que ellos quieren. Les pueden contratar para monitorización, para calidad, para departamento médico, asuntos regulatorios, ¿vale? Y yo, pues, entré en una CRO, que se llama CRO, directamente para trabajar para Novartis, ¿vale? Bueno, os cuento un poquito lo que hacía esta figura de monitor, que para vosotros es muy sencillo llegar a ella, porque aparte hay muchísima demanda, es hacer la carrera, el máster y empezáis a trabajar, ¿vale? Eso sí, necesitáis el inglés, lo vuelvo a recordar, pero en la industria el idioma que hablamos, porque son ensayos donde participan todos los países, es el inglés, ¿vale? Os animo a que le deis caña. ¿Qué hace un monitor de ensayos? Es el que va al hospital y habla con todos los médicos que están participando en el ensayo clínico, ve que están cualificados para hacer el ensayo, revisan que el hospital tenga todas las instalaciones adecuadas para hacerlo. Tiene que ver que cumple el protocolo del ensayo, es decir, que no se salen de él, ¿vale? Porque hay que asegurar la seguridad de los pacientes, es lo principal. Comprueban también, van a los servicios de farmacia, tratan con los farmacéuticos y revisan que toda la medicación del ensayo pues, esté bien almacenada, dispensada, etc. Es decir, aseguran que se cumplan las buenas prácticas clínicas, ¿vale? Que son por las que se rigen los ensayos clínicos. Destacar que puede ser monitor de ensayos desde fases 1 hasta 4. Sabéis que los ensayos clínicos hay 4 fases de desarrollo, desde la 1 hasta la 4, que ya está el medicamento en el mercado, ¿vale? Podéis participar y trabajar en cualquiera de las fases, dependiendo del ensayo. Yo estuve haciendo estuve como monitora durante 7 años y hace 3 años Novartis me ofreció la posibilidad de trabajar interna para ellos como líder de ensayos, ¿vale? Que es la posición que tengo ahora, es ese nombre en inglés que habéis visto tan raro, ¿vale? Y es lo que hago a día de hoy. Esta figura en algunos laboratorios es la misma que la de jefe de proyecto. En Novartis está dividida, son 2 posiciones distintas, aunque las tareas son similares, ¿vale? Entonces, mi día a día, ¿qué hago? Yo soy la representante de España del ensayo frente al estudio. A ver, los ensayos clínicos, hay un equipo internacional de gente que hay farmacéuticos, médicos, estadísticos que montan el ensayo, ¿vale? Crean el protocolo y todo lo que tenga que ver relacionado con el ensayo clínico y están pues, por todo el mundo, ¿vale? Son personas que físicamente están en cualquier país. Y luego en cada país hay un grupo y un equipo que es el equipo local, que es donde estoy yo. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, líder de ensayo o jefe de proyecto en España. Yo tengo un equipo de monitores que los coordino y los formo y soy la cara visible y la que comento al equipo de internacional en reuniones que tenemos prácticamente todas las semanas para contar cómo va el ensayo en España, si hay algún problema, cómo van los pacientes, si funciona o no, ¿vale? Luego también acompaño a monitores a visitas a los hospitales si tienen algún problema, si tengo que hablar con algún oncólogo. Yo estoy en la parte de oncología, pero los ensayos se hacen en cualquier patología, ¿vale? Compro la medicación del ensayo, los materiales, reviso los contratos y los firmo y los apruebo con los hospitales que van a participar y luego reviso toda la documentación que va a ser presentada a las agencias reguladoras, en nuestro caso a la Agencia Española del Medicamento y al Comité de Ética, que son los que nos van a aprobar el ensayo y si podemos hacerlo o no en España, ¿vale? Entonces ese es mi día a día. Es mucho trabajo de oficina. Yo estoy en casa, la verdad que la oficina no la piso. Podría trabajar en cualquier ciudad del mundo, pero mi base ahora mismo es en Madrid. O sea que, aunque decidí venirme a Madrid, si alguno decide, que sepáis que podéis volver y trabajar desde casa, desde Alicante o desde otra ciudad. A día de hoy la flexibilidad que dan estas multinacionales es 100%. Los sueldos son muy buenos y vamos, si os gusta la investigación,
es estar en lo último. O sea, a mí como me apasiona, pues me encanta mi trabajo. Y que sepáis que también no solo podéis estar en los equipos locales, que tienen muchos escalones, podéis seguir ascendiendo y promocionando todo lo que queráis. Estos laboratorios os permiten también cambiar de departamento, por ejemplo, el de calidad, como estaban los compañeros. Si os gusta marketing, normalmente dan posibilidad de movimiento a otros departamentos si la persona pues le apetece profesionalmente cambiar y ascender todo lo que queráis. Hay muchísimo trabajo y, bueno, os animo que curioseéis en la industria farmacéutica, que tenéis un abanico de salidas increíble. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Ya está. A ver. No sé si me oyes desde aquí. Ahora te oigo, sí. Os había dejado de escuchar, perdonad. Yo quería preguntar, lo han comentado también los ponentes anteriores, y tú ahora, hablando sobre las presentaciones que hacéis a la Agencia del Medicamento, ¿tiene bastante relación, pues, tanto la industria como el papel de ensayos clínicos, con formación en derecho, leyes o ese tipo de administración? O si podéis explicar un poquito más eso, el papeleo del que habláis, ¿cómo es? Vale. Desde el punto de vista de ensayos clínicos, nosotros lo que tenemos que hacer es presentar a la Agencia Española del Medicamento el protocolo del ensayo, ¿vale? Los consentimientos informados que van dirigidos a los pacientes que vayan a participar y luego una póliza de seguro que te pide el Real Decreto, bueno, una serie de documentos como más de legislación que nos lo pasa el Departamento de Legal y ellos evalúan eso. Bueno, luego tienen que revisar, a ver, las presentaciones, la agencia te revisa solamente protocolo y manual del investigador. El manual del investigador es el de la molécula, el del fármaco que vamos a investigar. ¿Vale? Ellos revisan esto y dan el ok o no, o hacen aclaraciones y las respondemos. Los comités de ética lo que evalúan son los consentimientos y cualquier documento que vaya a ver el paciente, ya sea instrucciones de cómo tomarse la medicación, en caso de que sea oral, diarios de pacientes para que registren cómo tomarlo. Y lo mismo, pueden aprobarte o no o pedirte aclaraciones. Entonces, cuando te dan el ok ambos, te mandan un documento que es de aprobación del ensayo y ya se puede activar en España. ¿Qué hace falta después? Tener un contrato firmado entre el laboratorio y el hospital. ¿Vale? Entonces, cuando ya tienes esa documentación, ya puedes iniciar un ensayo clínico. Luego, lo que comenta es para que el fármaco vaya al mercado, eso ya lo lleva otro departamento, que sí que ahí ya desconozco un poco la documentación, pero sí que tiene que negociar el precio y reembolso. Pues sabéis que aquí tenemos Sistema Nacional de Salud y, bueno, el proceso exacto no lo desconozco. No tiene nada que ver con derecho, ¿vale? Ni en estas carreras así densas. Tenéis una asignatura preciosa en quinto que se llama legislación. Y nada, básicamente la agencia es un tipo de Pegasus en las industrias farmacéuticas de quiero saber todo lo que pasa con este medicamento antes de sacarlo al mercado. Tienes que presentarles un dossier de mi producto lleva esto, lo estoy fabricando de este modo, tengo el proceso validado, que es lo he hecho varias veces de la misma manera y me da lugar al mismo producto de manera reproducible y consistente. Todo este tipo de cosas. Es más tarea de garantía de calidad y junto con registros. Nada. ¿Alguna duda? No. Bueno, Reme, vamos a pasar al último ponente. Si te puedes quedar escuchándola, por si al final luego volvemos a retomar el turno de preguntas. Muchas gracias. Iluminado.
haciendo publicidad. Tienes que quitar el paso. Mientras me pongo la petaca. Farmacia hospitalaria. O lo puedes pasar todo. Esto tiene... Sí. Tiempo. Es que no se ve muy bien el puntero. Como el fondo es blanco. Pero sí que tiene pila. Vale. El último ponente es Adrián Müller, que actualmente está cursando, si no me equivoco, el segundo año de residente de farmacia hospitalaria del Hospital General de Alicante. Entonces nos va a contar su experiencia laboral hasta el día de hoy. Sí. Bueno, yo sí que espero que luego preguntéis, que interrumpáis también en medio de la presentación. Y nada, yo empiezo con esta diapositiva que es un poco agresiva por colores, ¿no? Y un poco fea, pero que define muy bien la esencia de lo que va a ser vuestro futuro laboral, independientemente de la rama de la farmacia a la que os dediquéis. Los compañeros de industria han hablado repetidas veces de asegurar calidad, asegurar la liberación de lotes, asegurar la seguridad, el desarrollo. Todo eso va a ser vuestro ejercicio profesional independientemente trabajéis en una oficina de farmacia, en un hospital, en la industria o en investigación. ¿De acuerdo? Entonces, yo os voy a hablar un poco, va a ser una presentación sobre todo de imágenes, porque va a ser un poco más metafísica y no tan teórica, pero voy a tratar de contaros la experiencia personal y luego también un poco el ejercicio clínico que hacemos en los hospitales, que muchas veces las academias nos cuentan mucho el periodo de afrontamiento del examen y cómo superar el examen o cómo sacar plaza o en qué consiste, pero yo creo que muchas veces no se materializa bien lo que hacemos en el hospital. Y si ya no se le materializa al resto de la sociedad, que no se nos materializa a nosotros, es un poco raro cuando compartimos profesión. Entonces, bueno, vosotros cuando lleguéis a quinto, que ya han hecho spoiler antes y no hay ninguno, estaréis normalmente en junio pues, en una tesitura como si os soltáramos aquí en medio, ¿no? Tendréis que elegir algo, muchos pensaréis que es un camino bifurcado, no sabréis exactamente hacia qué dirección vais a seguir andando y os creeréis que automáticamente el camino que no cojáis desaparece. ¿Vale? Y eso es una cosa totalmente ficticia. Os vais a dar cuenta, como decía José antes muy bien, que si os equivocáis o si decidís hacer varias cosas, una cosa no quita la experiencia que tú te llevas y que puedes aplicar a hacer otras muchas. De hecho, vuestra vida profesional se va a parecer un poco más a esto, que es un río con todos sus afluentes. No va a ser yo me dedico únicamente a una cosa o aunque os dediquéis únicamente a una cosa, no vais a poder quedaros anclados solamente a un concepto o a un tipo de formación o a un equipo, porque todo eso va a ir cambiando. Entonces, bueno, os he traído estos cuadros que son bastante graciosos, que son de un pintor inglés de la época victoriana que se llama Louis Vine, que no lo vais a conocer, no pasa nada. Yo me enteré en un documental una tarde en Televisión Española. Y os los he traído porque a mí me ayudaron mucho a decidir qué quería hacer después de la carrera. Y es que después de estar una hora escuchando a los comentaristas, por cierto, que eran del Museo del Prado, muy leídos, bueno, pues compartieron toda la evolución de este pintor y al final, en sus últimos años, él era un pintor costumbrista, pintaba gatos, haciendo cosas británicas, como jugar al cricket o tomar el té, y en los últimos años de su vida se vio cómo esos retratos que trataba de hacer incluso con esos toques de fábula, ¿no?, de dibujo de niño pequeño, iban cambiando, ¿no? Y podemos ver cómo llega un punto en el que cualquier parecido con la imagen de un gato real es totalmente pura coincidencia. No había entrado el arte abstracto, esto fue después, no es un cambio a propósito. Lo que pasó es que una de las hipótesis que tienen varios allegados y el cuadro médico que trató al pintor es que en su época final de vida acabó desarrollando un trastorno esquizotípico. No está muy claro si fue esquizofrenia, fue un trastorno esquizoafectivo o cualquier otra combinación de trastornos psicóticos. Pero bueno, esto a mí me llamó mucho la atención y condicionó lo que yo quería hacer justo al terminar la carrera, que cuando vi esto estaba, creo recordar, en el segundo año del grado. Entonces, bueno, el primer paso que di una vez que terminé la carrera fue cursar este máster, que es de la propia universidad, que es el de Neuropsicofarmacología Translacional,
que está impartido bueno, pues, por diversos profesores de la universidad, el doctor Jorge Manzanares, la doctora María Salud García Gutiérrez. Y bueno, es un máster que se fundamenta en daros mucha formación, tanto a nivel básico como clínico, de todas las patologías neurológicas y psiquiátricas, también de los principios de investigación que hay que seguir para poder indagar y descubrir nuevas dianas terapéuticas y procesos fisiopatológicos de estas patologías. Y otro punto muy positivo es que es online. Entonces, bueno, sumándome a lo que decía antes José y creo que ha dicho también al principio Silvia, bueno, pues eso siempre te brinda, ¿no?, la posibilidad de que tú puedas estar trabajando y te puedas ir especializando en alguna cosa más concreta. Ya lo ha desvelado antes Salu, que es la culpable de que yo esté aquí esta tarde, pero bueno, yo me empeciné, fui muy pesado y no les quedó otro remedio que al final me permitieron hacer la tesis con su grupo de investigación, fue aquí en el Instituto de Neurociencias, y yo la hice, bueno, después de 3 años, este fue el resultado, ¿no?, fue una tesis sobre la potencial utilidad terapéutica del cannabidiol en trastorno por uso de alcohol, cosa que está muy hilada con lo que ha comentado José y no estaba preparado, no estaba preparado, os lo prometo. Entonces, bueno, esto fue como, somos todavía muy jóvenes, no tenemos tampoco una trayectoria profesional muy extensa, pero esto fue como la primera parte de la que es hasta ahora mi trayectoria profesional. Una vez terminé la tesis en neurociencias, yo me quedé con la espinita de la parte clínica y me parecía que nos habían vendido mucho la idea de que si tú hacías una cosa no podías hacer la otra. Como ya he dicho que soy muy cabezón, pues yo, bueno, decidí hacer el FIR finalmente. Y esto es lo que pasa normalmente cuando lleváis unos años ejerciendo, ¿no?, o cuando estáis en un sitio y os planteáis si os podéis formar a la vez en otra cosa o intentáis compaginar con... Bueno, esta es una imagen totalmente representativa de vuestras neuronas en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, nada, tras una cosa que ya os han contado muchas veces, que es de mucha dedicación, o sea, si vais a preparar un FIR necesitáis tomároslo de una forma muy intensa, es como un trabajo, tenéis que estudiar 10 horas al día, non-stop, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Es un examen que tiene 300 plazas convocadas, se presentan 1.600 personas y alguien se va a llevar las 300 plazas. Con lo cual, bueno, esto ya os lo cuentan las academias, pero yo lo suscribo, ¿vale? Bueno, ¿y por qué farmacia hospitalaria? Os van a contar muchas teorías, ¿no? Fundamentalmente porque la formación sanitaria especializada te permite crecer profesionalmente muchísimo, es muy demandante si quieres ser bueno. La mayoría de la gente, una vez que ya ha accedido a esa posición de formación especializada, quiere ser bueno en su campo de trabajo, con lo cual tú, para ser competente, te tienes que autoexigir lo mismo que se autoexigen los demás. Y aparte tenéis que tener en cuenta una cosa, cuando trabajáis en un hospital, nosotros llevamos el eslogan de que somos los expertos en el medicamento, ¿no?, y que sabemos mucha farmacología. Lo que pasa es que tenéis que contextualizar que estamos hablando a lo mejor de asesorar o de tratar de ayudar a un oncólogo o a un neurólogo, que son profesionales sanitarios tremendamente especializados y que tienen un conocimiento muy profundo sobre diferentes patologías y el tratamiento, porque se superespecializan en esas patologías. El trabajo es muy estimulante, ahora hablaremos un poco más de él, y otra cosa que ponen mucho las academias, que a mí me da un poco de coraje, es el tema del salario. A ver, el salario está bien, pero cuando tú ves la cantidad de horas que haces de guardias, pues dices, bueno, es que apaga y vámonos, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso yo sí que trataría de disuadiros de que escojáis cualquier salida únicamente por este factor, porque este factor está muy bien cuando llevas 1 año, cuando llevas 2, a lo mejor cuando llevas 10, ese factor es totalmente insuficiente, ¿vale? Y bueno, estas son imágenes que os van a acompañar el resto de vuestra vida, da igual a qué os dediquéis, da igual que os dediquéis a industria, que os dediquéis a la parte clínica, que os dediquéis a investigación básica, investigación clínica, vais a tener que estudiar. Sabéis que en ciencias de la salud todo cambia a una velocidad bastante vertiginosa y desde hace aproximadamente 25 o 30 años el número de moléculas que se registran, se aprueban, se ensayan, se comercializan y se utilizan se ha incrementado de forma exponencial, no de forma lineal. Entonces, bueno, yo voy a hablaros un poco de lo que hacemos cada día en el hospital. Sabéis que nuestro trabajo está dividido en varias áreas dentro del servicio de farmacia del hospital. Una de ellas es el área de farmacotecnia o de formulación magistral, y lo que hacemos fundamentalmente es hacer fórmulas magistrales y diferentes preparados porque no tenemos esas alternativas en el mercado. La industria no puede fabricar de todo porque no todo es rentable o, de hecho, no de todo hay la suficiente evidencia. Por ejemplo, farmacología habéis dado, bueno, los de tercero sí,
segundo no, pero bueno, el propranolol, que sabéis que es un betabloqueante, es un fármaco que se conoce desde hace muchísimo tiempo, pero si lo tenemos que dosificar para un neonato pretérmino, ¿vale? Para un niño que haya nacido mucho antes de lo que tocaba, con un peso muy por debajo del percentil que indica el desarrollo y la madurez fisiológica, no podemos comprar o pedirle a la industria que nos dé propranolol pediátrico. Estamos hablando de una condición clínica muy específica. Entonces, por ejemplo, pues nosotros lo que hacemos es reunirnos con los neonatólogos, con los pediatras, ver qué fórmulas magistrales necesitan, ver qué dosis necesita el paciente, si es segura, si hay bibliografía, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso se hace en este área. No se hacen únicamente formulaciones líquidas orales, sino que, bueno, ya sabéis que ya lo sabréis, porque la asignatura de legislación está en quinto, pero los hospitales que cuentan con servicio de farmacotecnia, por definición legal, tienen aprobado hasta el nivel 4 de elaboración, con lo cual podemos hacer desde formas sólidas orales, como pueden ser las cápsulas, hasta las formas más delicadas, como son los inyectables o los colidios, ¿vale? Todo el tema de preparados de estériles también se hace mucho en el hospital. Hay muchos usos off-label, que eso además seguro que Silvia sabe mucho más que yo, pero bueno, hay muchas veces que hace falta tratar a un paciente porque tiene una condición específica, hay bibliografía, pero aún no se ha conseguido la aprobación. Todo eso luego va por comités de expertos, se pasa a las agencias reguladoras, pero en caso de que haga falta elaborar algún tipo de forma farmacéutica, pues somos los encargados. Además, ya os digo que en este campo, por suerte, por desgracia, no nos discute nadie. O sea, el médico baja, que parece que baja en penitencia, el pobre o la pobre, porque aquí te dicen lo que tú quieras. Dices, no, lo que yo quiera no es que quiero artículos científicos y no hay. Entonces, en esa situación sí que es vosotros solos ante el peligro. Otra de las áreas es la de dosis unitarias, que es la que se encarga, los farmacéuticos que están en este área, se encargan de revisar todos los tratamientos de todos los pacientes que están ingresados. ¿Eso qué significa? Que si un paciente, me invento el nombre, Juan Pérez Galdán, tiene 25 líneas de tratamiento, porque es un señor que está muy malito y es pluripatológico y tiene una polifarmacia, hay que leerse las 25 líneas, ver si hay interacciones, ver si hay que ajustar alguna dosis por insuficiencia renal, insuficiencia hepática, entre un largo etcétera, ¿vale? Eso es lo que se conoce como validación de los tratamientos. También nos encargamos de hacer terapia secuencial. Por ejemplo, imaginad que hay un accidente de coche, hay un paciente que presenta un politraumatismo y como consecuencia de ese politraumatismo desarrolla un foco epiléptico porque ha tenido un accidente cerebral importante. Normalmente al principio se empiezan a controlar estos cuadros epilépticos por vía intravenosa, como puede ser con levetiracetam o incluso con fenobarbital, y somos los encargados de ir orientando al médico en la terapia secuencial, es decir, pasar ese tratamiento de forma segura de vía intravenosa a vía oral. Y otra cosa que también es muy desconocida, pero bueno, que también se agradece mucho por parte del cuerpo médico, es la conciliación del tratamiento. Vosotros sois muy jóvenes y espero que no hayáis estado en el hospital mucho tiempo, pero cuando alguien ingresa, sobre todo para una cirugía o de una forma repentina, vía urgencias, automáticamente se mira el historial médico y si el paciente tiene un cuadro de hipertensión o tiene un episodio o una evolución de una insuficiencia cardíaca, se le pone un tratamiento para eso. Pero nosotros somos los que vemos qué tratamiento tiene ese paciente en casa y si lo que se le pone en el hospital es adecuado para que no se descompense a nivel clínico. Y esto resume también muy bien el día a día de trabajo en esa sección, ¿de acuerdo? Bueno, ejemplos de preguntas que nos hacen. Este paciente tiene una restricción salina, no se le puede poner ningún tipo de medicamento que lleve más de 20 unidades de miliequivalentes en sodio. ¿Puedo diluir el omeprazol que le tengo que pasar por vía intravenosa en suero glucosado o en fisiológico? Bueno, pues esto es una pregunta muy frecuente de enfermería y tú lo que tienes que saber es contestar en base a la estabilidad química, ¿vale? Esto lo he puesto aquí, pero en realidad es más del área del Centro de Información de Medicamentos, pero como no está en todos los hospitales, muchas veces está integrado en dosis unitarias, os lo pongo aquí por eso, ¿vale? O en cuánto tiempo tengo que perfundir una solución de anfotericina B, porque muchos medicamentos no se pueden perfundir de una forma libre, sino que tienen un tiempo muy reglado para que al paciente no le ocurra nada, como una flebitis, un proceso tromboembólico, etcétera, etcétera. Y bueno, esto nos lleva ahora a la unidad de nutrición y mezclas, ¿vale? Sabéis que las nutriciones en la mayoría de los hospitales las llevan los servicios de farmacia y de lo que nos encargamos fundamentalmente es de hacerle una anamnesis al paciente, es decir, hacer una exploración de peso, talla,
superficie corporal, índice de masa corporal, y de estudiar a fondo cuál es el proceso patológico por el cual el paciente no puede nutrirse de forma autónoma vía oral y por ello necesita una nutrición parenteral, que sabéis que son las que van por vía intravenosa, periférica o central según las características. Y además, no solo eso, sino que tenemos que garantizar en todo proceso, en todo momento, ese proceso de seguridad que era lo que estaban diciendo todos los compañeros de industria. O sea, al final, los obsesivos de la seguridad en cualquier ámbito de la salud somos nosotros, porque como se trabaja con medicamentos, bueno, pues es verdad que por antonomasia, ¿no?, nadie sabe más de medicamentos que nosotros, o por lo menos de los procesos de elaboración y de garantías de calidad y de seguridad. Bueno, entonces eso, lo que hacemos es pasar por planta a todos los pacientes que requieren nutrición intravenosa, también subimos a la zona de reanimación de pacientes críticos y hacemos lo mismo, nos reunimos con el equipo de anestesia, nos cuentan las valoraciones que ellos tienen o cómo van a enfocar al paciente en función de la respuesta fisiológica que tiene a la agresión externa, y nosotros con todo esto diseñamos la nutrición y la prescribimos. Entonces, lo que hacemos es que a cada paciente se le ponen unos aportes de macronutrientes, de agua, de electrolitos, minerales y oligoelementos y vitaminas en base a lo que clínicamente necesita el paciente, y esto se tiene que hacer y que reajustar todos los días. Y luego, normalmente estas unidades también son las que llevan toda la terapia parenteral, es decir, lo que hablábamos antes de conciliación que se hacía en unidosis, bueno, pues aquí es ligeramente distinto, pero mantiene la misma esencia. Tengo un paciente al que le tengo que hacer una perfusión extendida de meropene, entonces tú ves el paciente, ves si se le puede hacer una perfusión extendida y bueno, y vas ayudando, integrándote en el cuerpo clínico a manejar ese paciente. Y bueno, luego, muy a raíz de la charla anterior, también tenemos una parte muy importante en el equipo de oncohematología, todas las terapias, ya sean quimioterapias o inhibidores de checkpoints o inhibidores de puntos de inmunoterapia. Formamos parte del equipo también junto a los oncólogos y a los hematólogos, y lo que hacemos es, cada vez que se prescribe una quimioterapia o un ciclo de tratamiento, no tiene por qué ser un inicio, pues igual. Vemos que el paciente va a recibir el tratamiento que necesita verdaderamente, y para eso, ¿qué hay que hacer? Estudiar, estudiar y estudiar. ¿Vale? Porque nosotros es verdad que no prescribimos, pero por ejemplo los esquemas terapéuticos que te indican las guías clínicas que tiene que seguir un paciente, por ejemplo, cuando va a ser candidato a un trasplante autólogo por una leucemia, bueno, pues tú diseñas el esquema y para eso te tienes que conocer de memoria las guías. Igual que si el oncólogo te plantea iniciar un tratamiento y tú sabes que no se corresponde o que tiene una situación legal diferente o una indicación diferente, bueno, pues eso es importante porque siempre va a haber mecanismos reguladores y auditores. En nuestro caso, en la sanidad pública son la Agencia de Farmacia, el Consejo Interterritorial, la EMS, el Ministerio, etcétera, etcétera. Farmacocinética yo creo que es la que más se conoce normalmente, porque todos salimos de la carrera, ¿no?, con la visión de que hay algunos fármacos que para que tengan su efecto terapéutico tienen que tener un nivel o una concentración sérica entre dos rangos de valor. Entonces, bueno, esto se aplica a antibióticos, antiepilépticos, anticuerpos monoclonales, lo más reciente, y un largo etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada, igual, nosotros tenemos la determinación y con esa determinación lo que hacemos es, atendiendo a todos los parámetros farmacocinéticos de ese paciente y a su analítica y su estado funcional, hacemos un análisis y normalmente los compañeros de medicina no suelen hacer caso. A veces que no, pero bueno, también tienen sus motivos, que no todo va a ser oro o pecado. Entonces, bueno, igual, lo que quiero que veáis es que sí que hay mucha integración en la parte clínica, pero para poder hacer una integración en la parte clínica hay que estudiar mucho. Si no, al final lo que acaba pasando es que únicamente validas procesos dentro del hospital, pero no te permite tener ese punto adicional que es de lo que se trata. No voy a detenerme en el área de ensayos porque ya lo ha comentado mucho mejor que yo, pero bueno, suscribo todo lo que ha dicho. Y luego hay una unidad que es la de pacientes externos, que yo creo que es la más desconocida para todo el mundo, incluso de la gente que quiere hacer el FIR. Pero bueno, esta unidad es la que, por la que se caracteriza el servicio de farmacia en el sentido de que son nuestras consultas propias de especialista. Es decir, los pacientes vienen a estas consultas a estar con nosotros una media de entre 10-20 minutos, se les da un tratamiento hospitalario, sabéis que todos los tratamientos no son de dispensación en la oficina de farmacia,
y bueno, se les explica el tratamiento y se les hace un seguimiento junto con el médico por las características que tiene el tratamiento, por criterios de seguridad, porque industria nos pone y la AEMS y la EMA y la FDA marcan en ficha técnica el triángulo negro invertido como seguimiento especial y adicional por todos los cuerpos especializados, etcétera, etcétera. Y luego otra parte muy importante que parece que no lo es o que es más tediosa, que es la gestión. Vosotros vais a ser agentes sanitarios, ya sea del ámbito público o privado, y tenéis que velar porque los sistemas de salud se mantengan de forma ética y sean sostenibles, con lo cual la parte de gestión es fundamental. Y la gestión de medicamentos, ya os garantizo que eso es fundamentalmente nuestro, no lo hace nadie más, porque legalmente no hay nadie más habilitado ni se le permite hacer compras de medicamentos que no sean nosotros, ¿vale? Y bueno, esta es una diapositiva muy resumen y fundamentalmente lo que quiero deciros es que cómo se consigue, bueno, pues eso sí que va a ser igual que lo que os ha dicho José, os ha dicho Silvia, os ha dicho Reme, que es con trabajo, con esfuerzo y con pasión. El inglés es muy importante, LinkedIn es muy importante, si no tenéis inglés no podéis ejercer en ningún campo de las ciencias de la salud hoy en día. En industria, evidentemente por las agencias reguladoras y porque todos los procedimientos y protocolos van a estar escritos en lengua anglosajona. A nivel de guías clínicas y ensayos clínicos, todo se publica en inglés. Si queréis hacer investigación, vais a escribir artículos en inglés y un largo etcétera, ¿vale? Y bueno, nada, yo os dejo la mía, que es que ningún logro que valga la pena se consigue fácilmente, y muchas gracias por la atención. Turno de preguntas. Me encargo la petaca. Bueno, empiezo yo. ¿Quieres hacer una pregunta? Vale, adelante. ¿Se puede acceder a la farmacia hospitalaria desde un máster o bien es obligatorio hacer el FIR? En España, por ley, es obligatorio hacer el FIR. En la farmacia hospitalaria se podría llegar a ejercer, a lo mejor en el área de ensayos clínicos, en caso de que haya una beca de colaboración, pero no legalmente no el facultativo no es considerado especialista y tampoco puede hacer labor asistencial o clínica. No puedes hacer, sería un trabajo mucho más orientado a gestión, pero a lo que es la práctica clínica no se puede, tiene que ser vía FIR. ¿Y para la industria también? Para industria, no, para industria de hecho el FIR no es necesario. Una pregunta. A veces, por ejemplo, en el hospital, si quieres estudiar algo que te viene una información a la que no te acuerdas, ¿se puede estudiar? ¿Se puede acceder a libros, por ejemplo? Sí, suele haber muchísima bibliografía en todos los servicios, y si no hay muchas plataformas de información que el propio hospital, por ser facultativo, te permite acceso. Por ejemplo, a muchas revistas científicas, eso es como en la universidad, existen los acuerdos y la biblioteca del hospital. Si tú quieres meterte, por ejemplo, en PubMed y necesitas descargar un artículo que se ha publicado hace poco y no tienes acceso gratuito, eso se puede solicitar a la biblioteca y te lo gestionan, ¿vale? Ya, ¿hacen guardias los farmacéuticos? Ah, sí, esto no os lo he contado porque depende un poco del hospital. En los hospitales de referencia, que son los de tercer nivel, los que más número de camas tienen y mayor número de pacientes evalúan al año, sí que hay guardias de farmacia normalmente, suelen ser 24 horas. Yo os hablo, por ejemplo, de hospitales estilo el General de Alicante, la FE, el General de Castellón, hospitales grandes de Valencia, el de Elche también. En hospitales más pequeños es cierto que hay guardias, pero suelen ser de tardes, hasta las 10 de la noche, ¿vale? Y luego hay otros, normalmente, sobre todo los que suelen ser más regionales o que no llegan a las 200 camas, que es posible que no. Eso depende un poquito de... Pero igual pasa con los médicos. No todas las especialidades médicas tienen guardias en todos los hospitales. Normalmente, por ejemplo, medicina interna sí, porque es una especialidad muy socorrida, o cirugía general, pero depende un poco del número de camas y del ámbito de actuación del hospital. Lo que has comentado sobre el FIR es también exigido en los hospitales privados. Sí, igual, por ley no puede considerarse especialista a ningún farmacéutico ni puede ejercer como tal, como especialista, en ningún hospital, sea público o privado en España. ¿Y tienes derecho a hacerlo todas las veces que quieras? Sí. ¿Vale? Bueno, la especialidad son 4 años, la de farmacia hospitalaria, eso ya lo sabéis. No me he detenido porque es lo que suelen contar las academias.
organizado cuando estabas opositando? Pues me levantaba, ¿le cuento la agenda? Sí. Me levantaba, me levantaba a las 7 de la mañana, a las 8 estaba en la biblioteca, paraba a la 1 a comer, volvía a estudiar a las 2 y hasta las 8 de la tarde. Fundamentalmente. Así, día tras día, durante 8 meses. Y se puede porque yo trabajaba los viernes y los domingos, ¿eh? O sea que se puede perfectamente. No, yo cuando me gradué hice la tesis doctoral y cuando terminé la tesis doctoral fue cuando hice el FIR. ¿Y recomiendas empezarlo antes o después? O sea, ahora hay academias que empiezan antes, el pre-FIR, o sea, ¿recomiendas empezarlo antes o no pasa nada? No pasa nada si no lo empiezas antes. Yo creo que no pasa nada. Uno de los peligros que tiene empezar antes es que con la carga que tenéis en quinto, porque tenéis las estancias, tenéis que hacer memorias, tenéis asignaturas todavía, puede ser que o bien por un lado empecéis antes y os confiéis y creáis que vais mucho mejor porque habéis dado una vuelta más, pero no es verdad, o incluso que os agobiéis y os queméis muchísimo antes y que por lo tanto las últimas fases del estudio rindáis muy poco y al final son 8 meses que tenéis que aguantar. Digo 8 meses, habrá gente que lo haga en 2 años, fantástico, habrá gente que lo haga en 4, mis respetos, pero que es una carrera de fondo. Entonces tú el primer día tienes que estudiar igual que vas a estudiar el último. Si tú estudias mucho al principio pero los últimos 2 meses no llegas a un rendimiento mínimo, la gente te adelanta y eso es así. Yo quería hacer un apunte a lo que has comentado, que como ya llevo varias promociones dando clase, tampoco hay alumnos que son muy brillantes durante el grado, pero luego no aprueban el FIR. Sí. Entonces es una oposición. El hecho de que tú hayas tenido calificaciones altas durante el grado no es un garante de que tú vayas a sacar plaza durante el FIR. Es un poco saber diferenciar las dos cosas. Una cosa es el esfuerzo que tú has hecho durante el grado. Eso ya está. Ahí a partir de ese momento todos sois graduados. Exactamente. Con lo cual, compites igual que todos por eso. Y un poco lo que ha comentado Adrián, también hay alumnos que empezaron haciendo el pre-FIR y luego no han sacado plaza. Alumnos que han estudiado más tarde o lo han compaginado que luego sí que sacan. Alumnos con expedientes más bajitos que sacan la plaza. Entonces que no hay una relación directa porque al final es un examen lo que te permite acceder a esa plaza. Entonces es luego jugar un poco con los nervios de hacer el examen, de gestionar, es un poco estrategia, igual que cuando accedes a cualquier puesto laboral, una estrategia y tener una serie de competencias, como lo comentaba antes, para lo que te estás presentando. Entonces creo que a lo mejor ahora no lo veis tanto porque todavía lo veis como un poquito lejos esa situación, pero el poder contar con gente que ya haya pasado por ahí es lo que de verdad te da la experiencia de, bueno, ¿me oriento más a esto o no? Mira, de hecho aprovecho la intervención de Salu, lo puedo contar porque me ha dado permiso. Una amiga antes le he preguntado, por si acaso no voy a decir nombres, pero el FIR yo me lo preparé con mi pareja, que se preparó el MIR a la vez, y el FIR lo preparamos 4 amigos, curiosamente, de la misma universidad, ¿no? Son Celia, Belén, Olga y yo, no voy a decir de quién hablo ahora mismo, pero bueno, se trataba de una alumna, o sea, de mi amiga, que es una maravilla, tenía una nota altísima en la carrera, muy, muy alta, y de hecho estudiaba muchas más horas que yo. Y he dicho que yo trabajaba viernes y domingo y aparte yo estudiaba de 8 a 8 porque después ya no rendía y yo si no me entran las cosas muy rápido me frustro y ella no. Y sin embargo, lo que dice Salu de la gestión emocional, una vez que tuvo que abordar el examen, sacó plaza porque es una tía muy lista, pero sí que fue, además ella lo dice a día de hoy, una de las peores tardes de su vida. Entonces la parte de gestión emocional durante la fase de estudio y durante la fase de afrontación al examen son cruciales. No solamente... Y luego lo de las notas. Las notas, una cosa es que tú saques un 9, un 9,5, un 10, un 8 en un examen con una serie de bloques de temario, que es un temario muy acotado y más reducido, y luego que te pregunten de toda la carrera. Y hay gente que gestiona muy bien las parcelas de conocimiento, pero cuando esa parcela es todo el campo de fútbol, le resulta más difícil, con lo cual no os pongáis una etiqueta por una nota o por un examen, eso no tiene nada que ver. ¿Y verdad es solamente el 10% el expediente? Sí, el expediente es el 10% y el examen es el 90%, y os garantizo que es muy justo.
Y, por ejemplo, si estás entre los 300 o no sé cuántas plazas cogen, pero si estás ahí, pero no estás como el último. Bueno. Pero no querías esta especialidad, no, porque lo han cogido todo. Claro, depende un poco del año. Este año creo que eran 1.500 algo aspirantes, perdonadme, pero no manejo las cifras. Y bueno, el año que yo lo hice, que es más veraz lo que voy a decir, eran 1.354, creo que eran aspirantes, y las plazas eran 267. Esas 267 personas pueden acceder a la formación especializada, el resto no, a no ser que alguien de esas 267 renuncie a su plaza y diga que no quiere hacer, cuando le toque su turno de elección, diga no cojo plaza, ¿vale? Se escoge por orden, es decir, si eres el 1, eres el primero que elige, y si eres el 267, sabes que vas a elegir, pero no sabes qué, porque será la última plaza. Eso ya depende un poco del perfil de la persona. Hay gente que quería hacer una especialidad y estaba a lo mejor entre análisis y microbiología, yo solo quería hacer farmacia hospitalaria. Eso ya depende un poco de la inquietud que tengáis cada uno, de la especialidad que os guste más. Y para abrir un laboratorio, ¿qué especialidad tienes que...? Análisis clínico, microbiología clínica, y en algunos hospitales también está inmuno o incluso bioquímica general. ¿Más preguntas? Tanto Adrián como René o José. Bueno, yo quería que os voy a pedir que digáis cómo están, aprovechando que están en primero, segundo y tercero, y ahora les quedan un par de años, porque les habéis dado consejos de cara a, una vez acaben, ¿no? Pero de cara a aprovechar lo que se ha dado, ¿qué consejo le daréis ahora que ya han pasado años desde que habéis acabado y digamos se ve todo un poco más en perspectiva, o cosas que los profesores te intentaban transmitir que tú en ese momento no lo veías? ¿Algún consejo? A ver, él tiene mejor trayectoria, ¿vale? Yo en primera de carrera me hice un experto en el futbolín. Y luego sí que es cierto que el resto de carrera fui a 13, 14 asignaturas por año, manejando todas las convocatorias, diciembre incluido, todo. Bueno, los horarios eran una pasada, ¿eh? Sí, vamos. Pero bueno, al final es que... O sea, sí, hay que tomárselo en serio, pero al final la nota, y yo no sé si esto me lo dijo Abel en el máster o qué, pero la nota no es indicativo así de nada, ni de tus capacidades, ni de tu inteligencia. O sea, al final los líderes del mundo no son los que tenían 10 en la universidad o en los estudios, son los que decían y movían a todo el mundo para decir, vamos a organizar esto, vámonos a hacer un partido, vámonos a tomar unas cervezas. O sea que sí, hay que tomárselo en serio, pero tampoco va a ser un indicativo de vuestro éxito o fracaso. Sí, yo sí que diría que, a ver, por no sonar quizá muy demasiado responsable, ¿no? Que yo, oye, que aquí donde nos veis nos hemos ido de buenas fiestas, ¿eh? Pero sí que os diría que cuando os estudiéis algo, porque yo de esto es una cosa de la que me he dado cuenta de pues, residentes que van viniendo, ¿no? O quizá estudiantes que vienen a hacer las prácticas, o incluso cuando el periplo muy cortito de tiempo cuando yo estuve dando clases aquí, que me llama mucho la atención que la gente estudia memorizando por memorizar, o sea, el proceso de obtención de conocimiento es absorber una cosa para tratar de reproducirla igual, y claro, es totalmente autodestructivo, o sea, es la antítesis del conocimiento, ¿no? O sea, a ti te dan unas herramientas y esas herramientas hay que trabajarlas. O sea, cuando tengáis que estudiar algo, hacedles caso a los profesores, no tratéis de estudiar para aprobar el examen, porque si estudiáis para tratar de aprender, vais a aprobar el examen. Es que eso, o sea, es comprender lo que os estáis estudiando y tratar de estudiarlo teniendo en cuenta que dentro de, 2, 3, me da igual, 4 años, vais a ser los responsables de ese conocimiento para transmitirlo a la población, a los pacientes, a los médicos, a los compañeros de industria, a los compañeros que os auditen, a los que auditéis. Cuanto antes sepáis
cómo manejar el conocimiento que os estudiáis mejor. Estudiaréis mucho menos, aprovecharéis mucho más el tiempo, no os quemaréis tanto y que no sea un tedio. O sea, no puede ser que os enfrentéis. Vamos, a mí me parecería horroroso coger un libro y tener que aprenderme 20 páginas de memoria y reproducirlas como un papagayo. Y seguramente a los 5 días no me acordaría de nada. Entonces, pues por ejemplo, en farmacología, voy a barrer para casa, salud, que como fue de lo que pude dar clase, o sea, la farmacología no es... Tiene su parte de lista por orden alfabético de compuestos, principios activos, etcétera, etcétera, pero vosotros lo que os tenéis que saber, no sois vademecums, el vademecum ya está en formato online. Si vosotros fuerais vademecums no tendríais trabajo, porque ya hay una herramienta digital muy buena que lo hace. Entonces vosotros lo que tenéis que hacer es entender toda la parte fisiopatológica y farmacológica, en el caso de la farmacología 1, 2, 3 o de la farmacia clínica, y jugar con eso. O sea, vosotros al final os van a preguntar cosas, los pacientes en una oficina de farmacia os van a preguntar en un hospital, si os dedicáis a investigación os tienen que surgir dudas y preguntas, si no, no hay ideas. Y las ideas no se obtienen memorizando una lista de la compra, y en ese sentido suscribo totalmente lo de José. Hay gente muy potente que hace exámenes de 10 porque es un examen de desarrollo y te lo plasman tal cual, pero luego resulta que no hay inquietudes o no hay capacidad de expresión de ideas, ¿no? Entonces, efectivamente, la gente que al final acaba accediendo a puestos de más responsabilidad no es necesariamente la gente que saca mejores notas, sino la gente que se toma más en serio su trabajo y que entiende mejor las repercusiones de su trabajo. Remy, ¿tú quieres añadir algo? Sí. Mira, yo el único consejo que os puedo dar es que seáis organizados, que tenéis tiempo para salir, para estudiar. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros de que la nota no dice nada. De hecho, yo no hago la carrera con un 10 y he llegado a un criterio. No va a ser un obstáculo. Lo que sí que tenéis que ser curiosos y tenéis que jugar. ¿Vale? Porque vais a aprender mucho. Y os quería dar un consejo cuando os enfrentéis ya un poco más adelante a una entrevista laboral, os las tenéis que preparar, ¿vale? Porque hay mucha competencia y una entrevista es como si fuese un trabajo. Entonces os animo a que cuando os vayáis a enfrentar a una entrevista también os la preparéis, ¿vale? Y bueno, yo ya... Ay, perdón, Remy. Yo aprovecho también, ya que yo también estudié farmacia, como han comentado antes, un poco, o sea, yo el recuerdo que tengo es que habían determinados, o cuando los profesores te daban algún consejo o algo, tú en aquel momento decías, bueno, yo cuando llegue ya veré lo que hago, y cuando estás en los primeros cursos, quinto lo ves como muy lejos, entonces ya veré cuando acabe a lo que me voy a dedicar. Es cierto que hay ciertas cosas que ya sabéis que no os gustan. Seguro que a cada uno de vosotros, si os preguntamos, sabéis cosas que no vais a hacer. Y si dudáis entre algunas, no pasa nada. Es un poco, ahora suena como que sí que es importante que acertéis a la primera, pero la realidad es que no. O sea, la vida es muy larga, esperemos que tengáis una vida larga todos vosotros, y tenéis la opción de cambiar en cualquier momento. Entonces, yo he tenido alumnos muy preocupados porque se presentan al FIR y no lo aprueban en la primera vez que se presentan, y es como un mundo. Bueno, lo quieres, de verdad quieres hacer eso, pues te tienes que esforzar más. Entonces, vuélvete a presentar. Que no, pues busca otra vía, otra área. Yo lo que creo que un poco, por lo menos desde mi posición como profesora, os falta, es ser proactivos. Esperáis mucho que os lo den todo, ¿no? Que os llevemos de la manita, y es así un poco como el sistema educativo está instaurado actualmente. Y se pretende un poco ir cambiándolo, pero a veces tampoco recibimos esa proactividad por parte vuestra. Digamos que ahora vuestra mentalidad es sacar el grado y aprobar las asignaturas y ya está. Entonces, todo lo que os han comentado de lo del inglés, del conocimiento, podrás sacarte un 6, pero a lo mejor te apasiona esa materia. Entonces, esas cosas que os gusten, que os llamen la atención, intentar informaros sobre eso. Todos los profesores que os dan clases se dedican a algo. Entonces, tenéis todos los días la oportunidad de preguntar determinadas áreas a cada uno de los profesores que os dan clases.
y luego de todos los años hay una jornada de empleo, con lo cual vengáis o no, tenéis material a través del observatorio ocupacional para preguntar. A mí, ya como vicedecana, sí que me sorprende que hayan ciertas cosas que damos por supuesto que se os da la información y que de hecho se hace, pero que luego a lo largo de los años del grado se os olvida. El programa IRIS, la jornada de bienvenida se os explica. De hecho, vienen personas del programa IRIS a explicarlo. El observatorio ocupacional también, que podéis hacer prácticas, también se os dice. Quizás sea porque en primero, como acabáis de entrar, no prestáis atención a toda esa información. Pero bueno, sea como sea, en decanato se os atiende a cualquier duda que tengáis relacionada con esta y si no la sabemos, la derivamos directamente a cada una de las áreas. Entonces también usarnos a nosotros para obtener toda esa información y no os quedéis con las dudas de cosas que queráis ir o que os llamen la atención. Y un poquito era lo que yo quería comentar ya relacionado con lo que estabais diciendo. ¿Queréis aprovechar estos últimos minutos para preguntarles algo más? Sí, adelante. En principio he visto un imagen de sueldo. Quería saber cuál es el precio para la gente que trabaja en la farmacia hospitalaria. ¿Pero relacionado con qué? Que no me... El salario. El salario. No tengo nada que esconder, que las cuentas son públicas, esto ya lo sabéis. Bueno, de todas formas, por si se os olvida, que esto también os lo tenéis que empezar a preguntar, ¿no? El salario de cualquier funcionario está establecido, estipulado y publicado, con lo cual lo podéis consultar en cualquier momento. Cualquier médico o farmacéutico especialista, el salario base es el mismo, va en función de la comunidad autónoma. Sigue unas líneas generales en España, pero bueno, puede variar 100 euros arriba, abajo, según qué comunidad autónoma estemos mirando. Luego, el salario también varía por año de residencia. No cobras lo mismo de R1 que de R4, que es el último año, o de R5 en caso de algunas especialidades médicas. Cada año el salario base va incrementándose y la remuneración por hora de guardia también. Pero vamos, de R1 el salario base creo recordar que eran, a ver que te lo diga exacto, con un 18% de IRPF creo que rondaba los 1.700. Un adjunto sin hacer guardias, es decir, un especialista sin hacer guardias, ronda los 2.400. Y luego ya pues si haces guardias o si tienes un concurso por la parte privada porque Sanidad necesita que se acorten las listas de quirófano o de trabajo, eso depende un poco. Pero vamos, el salario lo podéis consultar en las tablas retributivas de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, ahí está. Y si os queréis ir a la Comunidad de Madrid, también está publicado, ¿vale? Además, mucho más detallado de lo que yo he dicho ahora, porque os ponen el precio por hora de guardia, etcétera, etcétera. Que tampoco quiero decir toda la nómina. Una pregunta. ¿Tienes una idea del inmunólogo? ¿Del inmunólogo? Porque él también está ahí, ¿no? Sí, lo que pasa que inmunología como especialidad vía FIR, creo, no lo sé porque no me dedico a ello, pero yo creo que recordar que solamente está ofertada en 2 hospitales de España, uno de ellos es en Madrid y otro en Barcelona. No sé si se ha llegado a implementar en País Vasco y en Sevilla, que se quería implementar 2 plazas más. Y de todas formas sí que es importante que tengáis en cuenta que no es la misma especialidad que la inmunología a la que acceden los compañeros de medicina. O sea, es un trabajo relacionado con el laboratorio de inmunología, con todas las pruebas de diagnóstico y todos los análisis que se realizan en esas unidades, pero no son unidades de ejercicio clínico. Lo digo porque esto muchas veces induce error, ¿no? El inmunólogo puede ser médico o farmacéutico. Bueno, sí, el paciente es compartido, como para todo, pero el médico sigue siendo el profesional que hace la anamnesis, la prescripción y el reconocimiento médico, porque o sea, la legalidad está ahí y nosotros nos encargamos de aspectos técnicos, ¿vale? Pero no te puedo decir muy en detalle en qué consiste el trabajo al día a día, ¿vale? Nada. ¿Se puede trabajar con el velo? ¿Se puede trabajar con el velo en la farmacia? Es que no oigo nada. Sí puede trabajar con el velo. ¿Con el hijab? Creo que se refiere a... ¿Con el hijab? Sí, no creo que haya ningún problema, vamos. Espera. Yo creo que o sea, los centros...
A ver, política institucional cero, lo siento muchísimo porque no me sé los protocolos. Sí que sé algunos reglamentos básicos. Por ejemplo, en el hospital toda la gente que trabaja en el hospital tiene que ir identificada. Si no llevas tu identificación se te puede sancionar o incluso expulsar de tu puesto de trabajo. Tienes que ir con el uniforme del hospital, al final por higiene, por seguridad y por que el paciente no pueda confundirse cuando se refiere a una persona o le comunica algo de su intimidad de salud. Pero, vamos, no conozco que haya ningún impedimento en cuanto a trabajar con el hijab puesto, lo desconozco, pero no lo creo, ¿vale? Es la hora de turno de preguntas. Es que esto es a las 6:40. Puedes preguntar. Para las becas de movilidad europea para emprendedoras que hay en el observatorio ocupacional, ¿cuáles son los requisitos? Vale, gracias. Básicamente, ser estudiante de títulos oficiales, grado, máster o doctorado, es decir, que vamos. Bueno, buena pregunta, ya iba aquí con la respuesta típica. Sí que hay que ser nacional de alguno de los países miembros de la Unión Europea y lo que no sé si el contar con permiso de residencia puede dar pie también o da derecho a poder optar. Ese detalle en concreto, vamos, no lo conozco de memoria. De todos modos, lo voy a revisar ahora en las bases de la convocatoria que están publicadas en la web del observatorio y si quieres luego te comento. Vale. ¿Y si puedo hacer estas prácticas en la misma empresa donde estoy haciendo las prácticas optativas? Si la empresa, obviamente, está fuera de España, es decir, Por ejemplo, en Murcia. Bueno, hay gente que entiende cómo... hasta que consigan la independencia. Soy consciente de que hay un movimiento soberanista importante en Murcia, pero... de momento no. Otra cosa es que esa empresa murciana, dejémosla ahí, tenga además una delegación en el extranjero. Pero tienen que ser empresas fuera de España y de momento también de Murcia. Pero bueno, al hilo de la primera pregunta, estaba pensando, ahora mismo son 2 las convocatorias que tenemos en marcha, ambas para brindar la oportunidad de hacer prácticas en el extranjero, en un ámbito europeo. Hay unas que son las que van dirigidas a personas emprendedoras, donde ya te digo, tengo la duda de si podrías o no optar, porque tiene una serie de circunstancias especiales. Pero la otra convocatoria que tenemos, que la financia el Banco Santander, ahí quizá no entren tan en detalle acerca de si se es ciudadano europeo o no. Pero ya te digo, voy a ver si doy con ese dato y luego si quieres os lo comento. ¿Y cuál es su email? ¿Perdón? ¿Cuál es su email para escribir El mail. Bueno, yo te recomendaría que vayas a la web del observatorio, que es observatorio.umh.es, y justo en el apartado novedades aparece tanto la convocatoria de las becas de movilidad europea para emprendedores como las becas de movilidad europeas del Banco Santander. En cada una de esos apartados tienes las bases. Entonces, te recomendaría primero que eches un vistazo. Y para más información, precisamente mañana, y esto bueno ya para todas las personas interesadas, mañana hemos organizado una sesión informativa online, os podéis inscribir ya mismo para que mañana a primera hora os compartamos el enlace, porque se hará a través de Google Meet, pero una sesión informativa donde precisamente aclarar dudas, dar más información, etcétera, etcétera. Será mañana por la mañana, no recuerdo exactamente si es de 10 a 12
o de 12 a 2, pero en cualquier caso, acudid a la página web, apartado cursos y jornadas, y os podéis inscribir, preferiblemente esta tarde, para que, como os digo, mañana por la mañana os compartamos el enlace al que poderos conectar y daros más información. Y bueno, no lo he comentado antes en la exposición porque la verdad es que el tiempo era un poco ajustado, pero si os interesan y os encajan, el plazo es ajustado. De hecho, ya os digo que en ambos casos el plazo de presentación de solicitudes está abierto, pero como dato, el año pasado, que solo teníamos una de estas dos convocatorias, es decir, ofertábamos únicamente 4 becas, pues se presentaron únicamente 4 solicitudes válidas. Es decir, que para 4 becas se presentaron 4 personas que encajaban en los requisitos y obviamente, pues nadie se quedó sin beca. Este año no solo tenemos 4, sino que tenemos 10 más, 14 becas. Obviamente hay que aportar el acuerdo con la entidad de destino, hay que hacer llamadas, hay que moverse, pero bueno, como todo lo importante en esta vida, pues no nos cae del cielo, casi nunca. Entonces, si de verdad os encajan y os interesan, pues como mínimo apuntaros a la jornada de mañana, aprovechad para revisar las bases. En fin, no son 2 párrafos, pero bueno, hay que leerlas para ver que cumplimos. Y ya os digo que si os lo curráis, yo diría que casi que la tenéis garantizada. Vamos, mi miedo precisamente no es a morir de éxito, sino a que queden becas vacantes, porque ya que recibimos una financiación, pues queda feo al final tener que devolver ese dinero. Entonces ya os digo que vamos a echaros una mano en todo lo posible para que podáis optar y para que podáis llevaroslas. Pues nada. Pues regreso al otro lado de la cámara. Gracias, Salud. Sí, ¿es para él? Muy bien. Sí. Siendo un estudiante de primer año, ¿puede aportar en una práctica en una empresa? Bueno, pues obviamente, a nivel técnico, la empresa, entre comillas, no puede esperar tanto. Pero quizá para tareas con no tanta responsabilidad, al final puede ser que le eches una mano, pues yo qué sé, en revisión bibliográfica o a la hora de localizar información. No digo yo que de chico para todo, ¿no? O como se suele decir, que te pongan a hacer fotocopias, porque yo no sé cuál es vuestro caso, pero en el observatorio ocupacional se hacen fotocopias 0. De hecho, se imprime bastante poco. ¿Pero qué podéis hacer? Pues estar al apoyo de alguna persona, de algún técnico, pues eso, para tareas de menor responsabilidad, pero es que en muchos casos, aunque no os den tareas de gran responsabilidad, simplemente el observar cómo se comunica la gente, cómo se tramita determinado pedido, cómo se atiende un correo electrónico. Yo os digo que hay cosas que luego nos parecen un poco chorras, pero que solo aprendes cuando estás de puertas para dentro de la empresa, porque ves eso, pues ves ese tipo de destrezas, de habilidades, el cómo se pasa un encargo, cómo un superior encomienda determinada tarea o determinada misión, el interés y las ganas que le echan determinados compañeros, es decir, de todo ese tipo de cosillas, pues te empapas cuando estás en una empresa. Y os digo, a lo mejor a nivel técnico, pues cuando estamos empezando, pues ni podemos aportar tanto, ni nos van a dar tantas responsabilidades, pero a veces simplemente que nos den la oportunidad de sentarme al lado de un profesional, de una persona pues de la que pueda tomar nota, pues cómo se comunica, cómo gestiona determinado problema, cómo lidia con situaciones difíciles, pues todo eso sin darnos cuenta, pues nos va sumando. Yo os hablo de mi caso particular, yo estudié Sociología, que no es una titulación que brinde precisamente pues porque nos fichen nada más salir, y mis primeras prácticas fueron en una agencia de desarrollo local, en un municipio que es muy pequeñito, que es La Algueña, en el interior de la provincia, y yo agradecí la oportunidad, tremendamente, porque bueno, pues yo estaba encantado, digo, mira, pues ya voy a poder aportar una experiencia, ¿no? Ya voy a poder añadir una línea más en el currículum. Y más allá de las tareas puras y duras, que también me aportaron mucho, pues yo de lo que más aprendí fue de estar al lado de un compañero que hoy en día es, amigo, colaborador, etcétera, etcétera, y aprendía sobre todo, pues eso, de ver pues, cómo hacía una llamada, cómo gestionaba, cómo conseguía recursos, cómo solucionaba problemas. De ese tipo de cosas, más que el que pues tengas que elaborar un informe o determinada tarea o determinada labor. Yo os digo que muchas veces el estar al lado de gente pues que veis que es un referente, os va a aportar muchísimo más que la tarea pura y dura. Así que ya os digo, y en muchos casos hay empresas que incluso buscan gente, entre comillas, verde, ¿no? Sin experiencia. Puede ser que no aportemos tanto a nivel técnico,
pero también es cierto que llegamos a empresas pues sin determinados vicios, sin determinadas manías, que al mismo tiempo, conforme ganamos experiencia, pues también adquirimos ciertos vicios y ciertas manías que a veces las empresas dicen, mira, mejor una persona sin experiencia porque me interesa formarla y que vea un poco cuál es la dinámica de la empresa y, en fin. No os veáis limitados o con, en fin, esa visión de que aportáis menos que otros perfiles, porque ya os digo que al final todos en un momento dado pues tenemos algo que aportar, o precisamente porque no tenemos tanta experiencia, pues llegamos con muchas más ganas de hacer cosas, que no gente pues que ya está en otra posición y dice, mira, pues a mí no me pongas aquí a hacer esto, ¿no? Entonces ya os digo, no se infravaloréis, ¿no? Un poco en ese sentido. Nada, sigo por aquí. Gracias. ¿Queréis consultar algo más o alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se puede hacer el taller complementario? Eso lo hace él. Pasado por aquí. Bueno, de nuevo, tenéis que ir a la web del observatorio, observatorio.umh.es, o si ponéis en Google Observatorio UMH os sale, y una vez ahí hay un apartado que se llama Cursos y Jornadas. Nada, os identificáis y podéis inscribiros o bien en este taller de mañana, ¿no?, con información específica sobre los programas de becas de movilidad, o bien entre toda la oferta de actividades hay un taller que se llama Taller Complementario de las Jornadas de Empleo. Como podéis ver, no hemos sido demasiado innovadores en el título. Así que a través del apartado Cursos y Jornadas de la web del observatorio. Sí, pero no pone como el horario. Es una formación online. Os inscribís y mañana quizá no, pero probablemente ya el lunes mi compañera Mati os enviará por correo electrónico instrucciones para daros de alta en una plataforma, descargaros los materiales y ya os digo que es muy sencillo. Bueno, regreso y así vuelvo en breve. ¿Queréis comentarle algo más a alguno de los ponentes? ¿No? ¿Vosotros queréis comentar algo? Aprovechar las paellas porque se acaban. Sí. Pero el 8 de julio tenemos un día alumni. Eso. Mañana no tendremos, pero un vinito y eso sí que... También, eso está bien. Reme, ¿tú quieres comentar algo? Nada, daros las gracias a todos. Nada, a ti por participar. Bueno, yo me uno también al gracias de Reme, gracias a todos por venir aquí y compartir esta tarde y a vosotros por haber venido hoy aquí. Y por mi parte, ya damos por finalizada esta jornada.